Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, queridas compañeras, compañeros, radio escucha de esta querida radio Irupé del Centro de Residentes Correntinos de la Ciudad de La Plata. Hoy estamos acá con mi querido compañero y amigo Jorge Bauer, y siempre en la operación, y después va a estar en la columna de internacionales, intercambiando con nosotros el querido compañero Mauricio Vallejo. Bueno, la idea que tenemos hoy es un poco más flotante, digamos, de alguna manera, menos estructurada, toda vez que estábamos pendientes de la marcha que se iba a hacer o que se está realizando en este momento frente al Congreso de la Nación. Y también estábamos pendientes de la resolución de la ley que finalmente, lamentablemente, fue aprobada, no la ley, fue aprobado el proyecto en diputados, así que estamos ahí un poco tensionados con estas cuestiones. Nos interesa de todas maneras poner énfasis en que el otro día nosotros no tuvimos oportunidad, cuando estábamos acá, de ver la magnitud de la represión brutal que sufrió el pueblo argentino y sobre todo los jubilados. Y sobre todo estas imágenes tan duras que vimos, obviamente la más impactante es cuando le partieron el cráneo de un balazo de una bala de un cartucho, con un cartucho de un lanzagases al fotoperiodista que estaba tomando una imagen y le apuntaron directamente a la cabeza, como quedó demostrado después. Y también el palazo que le dieron, brutal, pero brutal además por la imagen, una mujer de 80 y pico de años, que un policía fuerte, robusto, con un palo de madera le partiera la cabeza de manera tan impune, tan brutal, tan sintomática, digo, porque es una imagen de lo que es este gobierno. Un gobierno que no respeta ni las libertades individuales, estamos virtualmente en un estado de sitio, ni respeta tampoco los derechos de las personas, ni respeta la humanidad de las personas. Es un gobierno sin humanidad, un gobierno cruel. Así que hoy estamos mirando un poco, antes de venir, la plaza cercada, todo cercado, los anuncios diciendo que iba a haber represión si cualquier tipo de actitud que se tomara, en fin, una situación de un estado de sitio, sin estar declarado estado de sitio. Y lamentablemente la justicia argentina, en vez de reaccionar a la altura de las circunstancias, es cómplice. Tan cómplice como aquellos legisladores que levantaban la voz, o no legisladores, dirigentes políticos, el caso de esta señora de la coalición cívica, que el otro día estaba en contra, protestaba y demás, y parece que eran llamado a algún tipo de acuerdo. Lo cierto es que hoy la coalición cívica votó a favor del Fondo Monetario Internacional. Los reclamadores históricos de la República, y que hay que cuidar la República, y se llenan la boca de la República, y la República, y la República que los repulquió, resulta que lo único que hacen es generar condiciones para hacer acuerdos de otro tipo, seguramente, porque si no es inexplicable lo que han hecho hoy, votando para aprobar el DNU, que abre una negociación con el Fondo Monetario Internacional sin decir ni cuándo, ni cómo, ni a qué precio, ni a qué interés, ni en cuánto tiempo se paga, nada, un cheque en blanco. Estos diputados le han dado hoy un cheque en blanco, desgraciadamente, al gobierno nacional. Nosotros hacemos una breve interrupción y empezamos con el programa habitual de los miércoles. Gracias. Bueno, siempre hacemos una pequeña reflexión acerca del pensamiento del general Perón. Hoy, como tenemos todos estos temas y estamos en esta situación de excitación, podríamos decir, por la provocación que ha hecho el gobierno nacional y que hace en contra de nuestro pueblo, estaríamos con una breve frase
que está en las 20 verdades. La verdadera democracia es en la que el pueblo hace. El otro día lo charlábamos con Jorge, ¿no? En la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Este es el concepto central que realmente no admite discusión. Yo cuando el otro día Jorge desarrollaba la idea, me quedó picando, es decir, que si hay unas circunstancias en que se pone de manifiesto tan claramente los dos modelos, los dos proyectos, las dos formas, los dos criterios de gobernar y gestionar un país, sin duda, es el criterio del peronismo en contra de los liberales, ¿no? Este gobierno liberal lo único que hace es lo que los mercados quieren, lo único que hace es lo que los intereses internacionales quieren, y no le importa en absoluto ni el pueblo, ni le importa en absoluto nuestra nación. El otro día tuvimos la oportunidad de estar en esta marcha importante que se está haciendo desde el 1 de marzo a través del río Paraná, esta caravana náutica que ha organizado la movida que se ha denominado en llamar remar contracorriente por el río, la vida y la soberanía. Han estado ya vuelvo a decir, desde el 1 de marzo, han recorrido desde Clorinda hasta ya han llegado a Diamante, en Entre Ríos, parando en los puertos, parando en los distintos lugares. ¿Para reclamar qué cosa? Para reclamar básicamente que no se drague el río a los 44 pies, porque va a generar un ecocidio, un desastre ambiental para todas las poblaciones ribereñas, para todo el ecosistema, los humedales, los animales y obviamente todos los seres humanos que viven del río y alrededor del río. Tuve la oportunidad de estar en Paraná, como decía, el domingo pasado, y fue impactante el recibimiento de todas estas canoas, kayak, y hasta algunos nadadores se sumaron. Era impresionante. Había muchas embarcaciones en esta caravana, 2 son las centrales, pero después se sumó una tercera como parte del grupo inicial, podríamos decir, pero después se suman muchísimas embarcaciones que los acompañan y hacen una gran movilización en el río alrededor de estas canoas. Llegaron a Paraná, al balneario municipal de Paraná, y fue impactante la cantidad de gente que había, muchísimas personas, muchísimas organizaciones que ponían todas sus banderas ahí en el piso, como si fuera en una barranca levantada que hay ahí al lado del Paraná, muchísimas banderas de instituciones, de organizaciones, etcétera. También estaban las comunidades indígenas que les dieron la bienvenida. Estaba el obispo de Loma de Zamora, que es que integró hasta ahora la Pastoral Social, pero que es parte de Cuidadores de la Casa Común, que es una de las organizaciones madre de esta iniciativa, con Martita Arriola a la cabeza, y estaba también el obispo auxiliar de Santa Fe, y estaba el obispo de Paraná. O sea, era un espacio multicolor, alegre, festivo, que hicieron un festival después que duró hasta altas horas de la noche. Yo ya a esa altura no me quedé, pero impactante el recibimiento. Van a concluir en Rosario el sábado 22 esta marcha, que ha sido la verdad una gesta heroica. Bueno, quería mezclar estas cosas porque sin duda el pueblo se está organizando desde abajo, y es muy importante eso, porque si el gobierno no hace lo que el pueblo quiere, el pueblo tiene que organizarse para ver si logra que el gobierno haga lo que el pueblo quiere. En definitiva, hoy en la marcha, como el otro día, no hubo un partido político que convocara solamente, ni hubo una organización gremial solamente, la gente casi espontáneamente. Nos contaba nuestro compañero Rolando Cocconi que el otro día mucha gente iba suelta, como fue él, con su hijo y demás. Mucha gente estaba ahí, no digo espontáneamente porque iban conscientemente
hacer un reclamo y apoyar a los jubilados en sus justos reclamos, sino que no había una estructura organizada como en otras marchas. Históricamente se mueven los sectores encuadrados en partidos políticos, en gremios o lo que sea. Así que muy importante esto, después seguiremos charlando un poquito más, pero me parecía que había que en este concepto de la democracia habría que incorporarle un poquito este tema. Vamos a hacer entonces, si Mauri me escucha, una breve interrupción para cerrar este capítulo y después empezamos con los temas políticos actuales. Está acá Jorge con intención de mostrarles un documento que ha traído hoy importante para poner en situación de quién es la ministra que ha organizado esta feroz represión en la Argentina. Entonces, una breve barrera y seguimos. Bueno, tuvimos un pequeño problemita técnico. Parecía que alguna parte del programa no estaba saliendo, pero sí, salió. Decimos que pusimos esta canción tan ajustada a este tiempo que estamos viviendo, la marcha de la bronca, por los dos conceptos importantes que nos dan con el adebasto, y a raíz de eso, de que nos dan con el adebasto, queremos hablar un poquito de una memoria histórica que trae acá a ser presente hoy Jorge Bauer sobre la ministra de Seguridad cuando allá por los 83, en la década del 80, digamos, ya en la democracia, los criterios que tenía. Jorge. Bueno, para entender el contexto de esto, tengo que decir que a mí me gusta ver más las trayectorias que las fotografías particulares de un momento particular de los protagonistas de la historia argentina, de la política argentina. En particular, a mí un caso que siempre me ha despertado mucha curiosidad, por decirlo de alguna manera, es el caso de Patricia Bullrich. Yo hace 50 años que la tengo como muy influyente en mi historia personal. Yo estudiaba acá en La Plata en los 70, cuando ella empezaba su carrera política, también por llamarla de alguna manera, en Montoneros. Y la he seguido en todos sus periplos a lo largo y a lo ancho de todo el espectro político argentino. Pero siempre me ha maravillado ver cómo se las ha arreglado siempre para generar punto de confrontación entre los argentinos. Es decir, generalmente, si estaba en la oposición al gobierno de turno, en la que se había acomodado ella en ese momento histórico, hacía de oposición fuerte, con conceptos fuertes, pero generando siempre la división. Y cuando le tocó a ella estar dentro del oficialismo, hizo exactamente lo mismo. Porque todos recordaremos su participación en el gobierno de la Rúa, cuando cuando era secretaria de Trabajo y estableció la reducción de las jubilaciones y de los sueldos de maestros y demás. Así que yo la veo personalmente como una persona que siempre se ha dedicado a evitar la unión de los argentinos, a fragmentar. Así, yo hace unos programas atrás hablé de las herramientas de los esclavistas respecto de los esclavos para hacer que funcionaran más o menos en su beneficio sin demasiados problemas. La característica fundamental o la búsqueda fundamental del esclavista es fragmentar a la población de esclavos, hacerlos distraer en las peleas internas y de esa manera poder llevar a cabo su beneficio personal. Solo quiero rescatar una perlita para demostrar esto que estoy diciendo.
y es una perlita bastante sabrosa, porque se trata de la semana del 17 de noviembre de 1984. En ese momento se editaba una revista muy conocida que se llamaba El Periodista de Buenos Aires, donde escribían los principales periodistas de la Argentina, del campo nacional y popular, del campo progresista, o por lo menos se suponía que eran del campo progresista. En esa época había el primer año del gobierno de Alfonsín y estaban bastante hackeados por los movimientos de los militares y la derecha, a raíz de la reforma que está haciendo, como el juicio de las juntas y demás. Por lo tanto, el título que tiene esta publicación refleja bastante bien lo que está sucediendo. Se llama El asedio de la derecha, la democracia debe recuperar la iniciativa. Consiste en una serie de reportajes, y la síntesis de esos reportajes hecha por el periodista Luis Majul, que supongo que todos conocen, y conocen también su posición en los últimos años, así que ahora con esto también conocen su trayectoria, al igual que lo que estoy diciendo de Bullrich. ¿Qué decía Bullrich en ese reportaje? Dice: la política de la derecha en la Argentina es clara, se dirige a no permitir la estabilidad del sistema democrático. Lo fundamental, creo, es que el gobierno tiene que asumir esta situación sin disimulos. El avance de la derecha pasa por dos ejes claros. Uno es el desmesurado desarrollo del sector financiero que se vislumbra. Se vislumbra, por ejemplo, en la existencia del mercado interempresario. Otro eje es el tratamiento del problema militar, porque Camps y el general Menéndez existen y actúan, y muchas veces se encuentran con respuestas complacientes del gobierno. Hay que mencionar aquí a determinada actitud del ministro Antonio Trócoli y algunas declaraciones del vicepresidente de la Nación, Víctor Martínez. Entonces, la solución transita por un cambio inmediato de la política económica, que incluya reforma financiera, reforma agraria y reforma industrial. A la vez debe redefinirse la doctrina interna de las Fuerzas Armadas, que es el único modo de desestructurar los mecanismos de alianza entre los militares y los sectores dominantes y reaccionarios. Esto lo firmaba Patricia Bullrich, dirigente de la Juventud Peronista Unificada. O sea, estaba dentro de nuestro cuerpo, digamos. En ese momento, como ven, reclamaba reforma agraria, reclamaba desenganchar las herramientas de poder del poder en sí. En ese momento eran las Fuerzas Armadas y el poder en sí era los sectores dominantes y reaccionarios. Y financiero, ¿no? Pone claramente el tema. Como hoy, como la ley que se vota hoy, con el auxilio de la represión brutal del otro día, y hoy también un Congreso vallado, encerrado en sí mismo, autista, de espaldas al pueblo, que lo único que busca es su propio interés. Pero qué bueno lo que nos trae Jorge, esta dicotomía entre los que acuerdan con el poder, los que primero aparecen como agitadores de izquierda, sean periodistas, sean políticos, o agitadores del campo nacional y popular, y después demuestran claramente que son felpudos al servicio del poder de turno. Bueno, yo la analogía que hacía hace unos programas atrás eran con el espectáculo del mago, del truco. Claro. Del truco. Esto son todos trucos, pero que persiguen, en realidad el truco persigue la fragmentación, persigue la desunión, persigue que estemos discutiendo cosas abstractas y no la realidad, porque hoy cuando venía para acá venía escuchando el comunicado que emitió el gobierno, aunque en forma parcial, alcancé a escuchar 2 o 3 cosas que me hacen sonar las campanas. Por ejemplo, este concepto de tomar deuda para achicar la deuda. Bueno, eso es una falacia discursiva esa. En realidad, a ver, ¿en qué se basan? Que probablemente, porque no conocemos los términos del acuerdo,
La única ventaja que tendríamos sería que el Fondo Monetario Internacional nos aceptara una tasa de interés que fuera menor que la tasa de interés que estamos pagando los bonistas locales. Esa es la única diferencia. El capital es el mismo. O sea, no hay reducción. Además, como ellos no consideran el pago de intereses en el cálculo del superávit, sino hasta el final del bono, digamos, a la fecha de vencimiento final del bono, también es discutible eso, pero ni en la matemática de ellos, ni en la realidad es posible achicar la deuda. Y también, nuevamente el comentario sobre la supuesta desinflación. Bueno, a mí me gustan las matemáticas, yo tengo cierto conocimiento de las matemáticas, pero no conozco exactamente cómo es la fórmula de la inflación. Yo sé, sí, cuál es el significado que le dan a la inflación. El significado que le dan a la inflación es que es un número que te dice cómo estás viviendo, si mejor o peor. Y eso se da de patada cuando uno va a la verdulería, cuando va al supermercado, cuando va... No es claro. Así, no es así. Entonces, nuevamente, además lo usan en un sentido bastante cruel, por ejemplo, con las jubilaciones mínimas. La jubilación mínima la actualizan con este valor, pero no actualizan el bono. Por lo tanto, el total de la jubilación mínima que cobra un jubilado está todavía actualizado por debajo de esa inflación. Que no es la inflación que ve el jubilado, porque el jubilado ve la inflación de alimentos, ve la inflación de servicios, de medicamentos. Y que es la que ha aumentado ferozmente. Lo decíamos el otro día, la verdulería, la carnicería, etcétera, todo ha aumentado brutalmente, pero como decís vos, Jorge, los instrumentos para medir la inflación son los que están utilizados a sabiendas erróneamente para que no midan realmente lo que la inflación sentimos todos en la góndola y en las carnicerías y la verdulería, que decís vos. Yo tenía un profesor de estadística cuando cursaba ingeniería que decía, durante la hora de clase hacía una demostración en base a cierta cantidad de datos, postulaba un resultado y decía que con los métodos estadísticos él podía demostrar que ese resultado era cierto. Y lo demostraba en la hora. Pero al final siempre agregaba una cosa más, decía. Pero si yo tuviera 10 minutos más, porque se había terminado la hora, con estos mismos datos le podía demostrar absolutamente lo contrario. O sea, la estadística, confiar en el número final, porque es la estadística, no representa nada. Lo que representa es cuando vas a comprar. Es el insumo, es la metodología con la que se la utiliza, ¿no? Sí, pero... Entonces, claro. Este es el problema, uno de los problemas centrales. Pero verdaderamente nosotros estamos en una encrucijada muy grande, porque ustedes habrán visto que hay una gran tensión financiera. Y esa tensión financiera se centra en que Luis Toto Caputo quiso, antes que abrieran los mercados el día lunes, salir con una declaración que fuera positiva para desinflar las expectativas, y resulta que generó una ola tremenda. Fue realmente un martes negro, se terminaron yendo todos los valores en los distintos indicadores, y resulta que, bueno, cuando digo esto estamos diciendo aumentó el riesgo país, aumentó el dólar paralelo, aumentó el contado con liquidación, aumentaron todos los indicadores, se cayeron las acciones, etcétera. Pero acá el tema central es que cómo va a sostener este gobierno esta situación, porque como bien decía Jorge, el título que ponen para pedir el nuevo empréstito al Fondo Monetario Internacional, al que le están pidiendo una suma indeterminada, pero que oscila entre los 20.000 millones de dólares aproximadamente y los 30.000, dicen que les podrían dar hasta 10.000, pero son todas suposiciones, ningún dato cierto, ¿no? Pero la cuestión es que no niegan en la sesión de la comisión de diputados, el director de
del Ministerio de Economía, de Finanzas, dijo que sí, que efectivamente con una vez que ajusten este intercambio para fortalecer el peso en el Banco Central, que el resto lo van a usar para sostener el precio del dólar. O sea, están diciendo públicamente en un ámbito institucional, oficial, como es una comisión de diputados, están diciendo, reconociendo que van a comprar dólares para fugarlos. Claro. Porque la única razón de que sigan vendiendo dólares a costa de las reservas es para fugarlos. Entonces estamos en una encrucijada realmente importante, sin que esto quiera decir que van a estabilizar efectivamente el dólar, porque muchos han hecho la historia de todos los procesos anteriores. Hay un conservador, un liberal de derecha, etcétera, pero que es crítico de la economía del gobierno, que dice que se están repitiendo todos los procesos de la misma manera que sucedieron cuando se aplicó este mecanismo económico en los gobiernos anteriores, incluyendo el de la Rúa y el del mismo Toto Caputo en la época de Macri. De manera que estamos en una encrucijada muy compleja y que nos va a costar mucho resolverla, pero que requiere sin duda una unidad y fortaleza del pueblo argentino y de sus instituciones, de sus estructuras, de sus instrumentos. Así que nosotros en el próximo capítulo, ya muy breve, trataremos de encarar el tema de mirarnos un poquito para adentro. Mauri, una cortina. Bueno, entonces ahora el espacio de la columna internacional con Mauricio Vallejos, en un momento donde la conversación de Putin con el presidente Trump ha dejado un ruido. Bueno, Mauricio. Bueno, buenas tardes a todos, buenas y movidas tardes. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo andás, Lucho? Sí, esa ha sido evidentemente una de las noticias de la semana, el diálogo entre Putin y Trump. Evidentemente se está muy cerca de llegar a un cese al fuego, que no sabemos cuánto va a durar, que esperemos que sea lo más permanente posible y que lleve a la paz en Ucrania. Pero también esta semana tenemos que hablar de un cese al fuego que terminó lamentablemente de la peor manera, que fue el que tenía el Estado de Israel con Palestina, con Hamas, que cesó ahora, creo que fue antes de ayer, que la finalización del cese del fuego se terminó con un bombardeo que se cobró más de 300 vidas palestinas. Ahora, no obstante, yo el tema de lo que quería hablar ahora es un tema que quería que lo analicemos muy desde nuestro país, porque recién estaban hablando de economía. Yo no soy economista, tuve economía política en las dos carreras que hice, en el periodismo y en derecho, que lo estoy haciendo actualmente. Pero de la situación económica actual de la Argentina, hay que decir hay una cuestión. De la crisis que estamos viviendo en estos momentos, hay una cuestión que podríamos decir que lo supera a Milei y al gobierno argentino. ¿Por qué? Porque hay una realidad de que mucha de la crisis que estamos teniendo ahora, o una parte, viene de la mano de los aranceles que ha puesto Trump, de la política económica de Trump, y de que la economía mundial se está contrayendo en estos momentos. Pero principal porque Milei y su discurso de hay que abrir la economía tiene que ser libre, el mercado tiene que autorregularse, choca contra los principales países del mundo que se están cerrando. Que están literalmente hoy que es algo que también le pasó a Macri en su momento. Trump llegó al poder en el 2020. Sí, 2020. No, en el 2016, perdón. Se fue en el 2020. En el 2016, o sea, justo al año que Macri llegó.
Eso también le trajo problemas, pero el problema es que el proceso de que está haciendo Trump ahora es mucho más radical o mucho más extremo que el que tuvo en su primera presidencia. Porque si vamos a ser claros, y esto comparándolo mucho con los temas de los que hablamos acá, lo que está haciendo Trump en Estados Unidos es una muy violenta, si se quiere, sustitución de importación. Es el concepto. Muy violenta. Pasa que, a ver, vamos a decir una cosa, si la vamos a comparar con la que se hizo acá en el año 46, acá el general Perón lo que hizo en realidad fue conducir ese proceso, pero la sustitución de importación ya había empezado antes. O sea, ya es de los últimos años de la década infame. Bueno, fue un problema generado en la guerra, claro, básicamente. Exactamente. O sea, era un proceso que se había ido dando, que bueno, Perón con los planes quinquenales lo condujo. Trump hoy está queriendo hacer ese proceso a las patadas, prácticamente, metiéndole aranceles a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a él, ¿qué es lo que más le interesa? Él quiere generar puestos de trabajo. Él quiere volver a un Estados Unidos productor de manufacturas. Por ejemplo, le cuento a quien no sepa, Volkswagen, histórica empresa automovilística alemana, hace poco tiempo se fue de Alemania. No, pero tiene su casa matriz, que es un edificio con oficina, pero la producción la trasladó al sudeste asiático. Brasil, México. Exactamente. Cosa que en muchos sentidos explica por qué la economía alemana se había ido a pique en los últimos años. Después se fue a pique y sigue estando a pique. Y que el último gobierno viene de perder de 6-0 en las últimas elecciones. Pero esto no es gratis. O sea, de hecho, gran parte de las empresas norteamericanas más importantes, particularmente las tecnológicas, están teniendo pérdidas terribles. De hecho, Tesla, la empresa del señor Musk, ha tenido caídas del más del 49% de las acciones. O sea, el tipo ha perdido fortunas en el último tiempo. Tesla es un claro ejemplo del predominio del capital financiero sobre la producción. Hoy en día Tesla es una empresa que está sobrevalorada, calculan en unas 10 veces. O sea, sí, el valor accionario de Tesla es 10 veces el valor real de sus activos, de su marca. Claro. Con el agravante que Tesla está perdiendo porción de mercado, sí, tecnológicamente se está quedando atrás de los chinos. Sí. Entonces tiene una serie de agravantes. La protección de Trump a Tesla le va a venir bien, porque sí, le va a cerrar el mercado americano, pero el mercado americano son 400 millones de personas, el mundo tiene 7.000 o 8.000 sí, millones de personas, sí. Con menor poder adquisitivo que el yankee, así que... Claro, es que no es casualidad que las dos economías que están hoy en día a tope son China y la India, que son dos planetas en sí mismos. Exactamente. Cada uno es 3 veces la población de Estados Unidos, cada uno. Exactamente. Pero sí. Y esto a ver, para el gobierno argentino es un tema grande y que lo pone en un lugar donde... ¿Cuál es el tema? Que si hubiese un gobierno sensato, que no lo hay, podría decir, bueno, mi aliado, que es Estados Unidos, me está metiendo aranceles, se me está cerrando, podría ir a hacer un acuerdo con los BRICS. Pero ya sabemos que eso no va a pasar. Porque actualmente, así como en los 90 había una relación carnal, hoy yo podría decir que es una relación dogmática. Pero podría también cambiar la motosierra que le regaló por algún beneficio en aranceles, pero tampoco va a pasar. De hecho, lo más que le van a hacer es lo que va a pasar ahora, que el Fondo Monetario le va a tirar unas miguitas. Eso, que vamos a hacer claro, y ustedes lo saben, justamente hoy en día van a salir a decir los medios oficialistas que ahora todo se va a calmar por el crédito del Fondo Monetario, pero a ninguno de los últimos gobiernos un crédito del Fondo Monetario les hizo bien, sino más bien todo lo contrario. A Macri le hizo mal, a Alberto Fernández le hizo mal, si nos vamos en el pasado, de la Rúa le hizo mal,
hoy claramente Argentina lo que tendría que hacer ante esta situación sería buscar nuevos mercados, en vez de ir a suplicar por favor tener un régimen especial que no va a tener. Lo que tiene que hacer Argentina, creo yo, además, es ser coherente y, a ver, no disfrazar la marcha de la economía con cuestiones ideológicas, porque yo digo que soy liberal, que libero todos los mercados y demás, pero después controlo el dólar, lo plancho, Sí. gasto en esta semana, se van a gastar como 2.000 millones de dólares para tenerlo planchado al dólar. Sí. Y eso se paga, se paga en un precio muy alto después. Sí. En todas esas veces que vos mencionaste acertadamente de crisis de la Argentina, que mencionaste recién, en todas las veces pasó lo mismo. Sí. Es decir, no aprendemos más de que no tenemos que hacer eso. Sí. Es más, te voy a decir una cosa. Chile, y no ahora en el gobierno de Boric, que alguien me parece, pero viene del Partido Comunista. No, en la época de Piñera redujo notablemente su comercio con Estados Unidos y aumentó considerablemente el de China. O sea, y estamos hablando de un tipo como Piñera, que era un empresario, era un pro norteamericano acérrimo, pero evidentemente tenía dos dedos de frente como para decir que conviene mucho más comercializar con esta gente. Pero no es que el eslogan del buen negociador es lograr acuerdos win-win, acuerdos donde las dos partes ganen. Exactamente. Y bueno, no estaría pasando eso con... Hay que ver ahí. También hay una cosa, con esto cierro, como es. A mí me resulta muy notable cómo. Yo el otro día lo escuchaba la entrevista que dio Caputo con Laje, donde él sigue insistiendo, bueno, pero también le pedimos a los sectores empresarios que inviertan. Como que siempre está pidiendo eso. Y a mí me resulta notable como que siempre que la derecha está en el gobierno está pidiendo lo mismo y nunca llega. O sea, como la derecha pareciera estar siempre esperando algo que no va a pasar. Hay un programa que tiene como 4 o 5 años que se llama Los Brotes Verdes, que es de la última vez que escuchamos ese discurso. Pero no llega porque es una ficción la estabilización de la macro, es una ficción por este tipo de cosas. Llegan, si vos planchás el dólar bajo y vos regulás el dólar así tan fuertemente, lo que llegan son los capitales especulativos, que es lo que está pasando, el famoso carry trade. La fortuna que estamos perdiendo en manteniendo la ficción esta del dólar bajo, la estamos manteniendo con el carry trade. ¿Y qué va a pasar? Cuando el dólar amague subir, se va a volar. Si entran estos millones de dólares del fondo, una gran posibilidad es que pase exactamente lo mismo que pasó la última vez. Bueno, y ya para cerrar esta columna, simplemente decir que bueno, que esperemos que hoy la protesta sea en paz. Estuve viendo algunas imágenes y sé que el clima viene muy tenso, y desde mi humilde lugar, yo soy periodista, he cubierto distintos tipos de eventos, he sido fotógrafo, mandarle un abrazo muy grande y una pronta recuperación a Pablo Grillo. Sí, claro, nuestra solidaridad con Pablo, no nos olvidamos de plantearlo al principio. Sí, seguramente muy doloroso para la familia, para todos, pero es un héroe más de todos los que ha dejado el campo nacional y popular en esta larga lucha por la recuperación de una patria justa, libre y soberana. Bueno, como siempre agradecemos al Centro de Residentes Correntinos que nos permite salir por Radio Irupé. Hoy tuvimos algún pequeño problema técnico al principio y no estábamos apareciendo, pero después, bueno, se normalizó la transmisión. Así que le agradecemos acá a la Virgen de Itatí que nos cuida en todas estas circunstancias complejas en lo que nos metemos. Vamos entonces a terminar el programa con un poco repaso de el enfoque interno que estamos haciendo de las distintas circunstancias. Hay 3 o 4 temas que son complicados para nosotros, pero trataremos de sintetizar.
Por un lado, queremos poner en valor el documento que sacó el Consejo Nacional del Partido Justicialista con referencia al acuerdo propuesto del DNU del Fondo Monetario Internacional. Allí, obviamente, se desconoce la legitimidad de este documento y se desconoce también la legitimidad de la deuda que se va a tomar. Lo mismo hicieron, por otra parte, mandando una carta los senadores nacionales de los bloques que representan el Partido Justicialista o el peronismo. Así que se ha planteado de distintas formas la ilegitimidad de la deuda que se está tomando y cómo se están forzando los procedimientos legales a espaldas de los intereses del pueblo. Decíamos hoy, repetimos, sin ningún dato cierto de cuál va a ser la operatoria que se va a hacer, o sea, un cheque en blanco. Vuelvo a decir, el bloque del Senado lo ha desconocido. El documento del Partido Justicialista ha sido muy claro en su posición, desconociéndolo también, y legisladores, Máximo y otros que alcancé a ver, manifestaron esta cuestión en el recinto. El bloque del peronismo, entonces, también en el recinto ha desconocido la legitimidad de este decreto de necesidad y urgencia, que no era ni de necesidad ni de urgencia, y además el procedimiento ilegítimo y ilegal que tomaron como cortar camino para tratar de resolver una cuestión legal, cuando en realidad lo que hicieron es una ficción que manifiesta una vez más los procedimientos ilegales y equivocados que toma el gobierno nacional. Esa cuestión que tenemos que plantear también frente a la cuestión interna es que la provincia de Buenos Aires está teniendo que resolver estos días el mecanismo, la forma en que va a ir al proceso electoral. ¿Qué se discute, qué se debate? Lo que está en tela de juicio es si se desdoblan las elecciones o no, y en primer lugar si va a haber PASO o no, si hay una prórroga como se hizo a nivel nacional de las PASO, o si por otro lado se sigue sosteniendo este mecanismo. Esto va a determinar también el cronograma electoral. El gobierno provincial ha puesto una fecha, pero que es simplemente indicativa, toda vez que no se ha completado el cronograma electoral, con la expectativa de ver cómo se concluye este proceso. Esto se resuelve estos días. Es muy bueno para todos nosotros saber esto, porque nos va a permitir enfocarnos después en cómo nos organizamos para enfrentar las elecciones. Hay unos datos que están dando vuelta, ninguno de nosotros acepta a pie juntilla lo que dicen las encuestas, porque hemos visto demasiadas cosas, pero como lo que decía Jorge del mecanismo o de la forma en que se mide la inflación, ¿no? Lo mismo acá. Pero lo que están diciendo es que el peronismo ganaría el primer proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, lo cual es muy auspicioso, lo mismo que algunos candidatos que están teniendo bastante repercusión a nivel de la capital federal, de Cava, y allí si se presenta una división de la fuerza del oficialismo, como sería como le llama Geniol, a Rodríguez Larreta le llama Geniol, este periodista cis que y escritor, ¿no? Escritor y periodista, no le quiero bajar el precio, todo lo contrario, que me hace reír mucho por las ocurrencias que tiene. Bueno, muy bien, más allá de su posición política y demás, pero es muy creativo. Bueno, la cuestión es que lo cierto es que nosotros, una vez que resolvamos esto, tenemos que encarar ya el proceso electoral interno, donde o ir directamente al proceso electoral general. Hay que ver si vamos a tener unas PASO o no vamos a tener unas PASO. Entonces eso va a determinar esta circunstancia. Todo indicaría en un potencial que
que podría haber una suspensión de las PASO en este término. Pero hay sectores internos y de otros partidos políticos que no están de acuerdo con este criterio. Así que lo veremos. La semana que viene tendremos ya el dato más concreto. Y lo otro que quiero decir para cerrar, antes de cerrar, es que es muy bueno el tuit de Cristina con el Che Milei. Lo desestabiliza y le hace una crítica muy ajustada en lo económico y demás que sacó esta semana, ¿no? Vuelvo a decir, hasta los liberales que están en contra de Milei han salido a estar de acuerdo con lo que se ha manifestado en cuanto a la cuestión económica en ese tuit. Estamos expectantes para la semana que viene. Esperemos que termine hoy todo en paz, sin represión, como lo sufrimos el otro día. Y vuelvo a decir, nuestra solidaridad con los detenidos. El otro día se detuvo acá en La Plata una concejal, no es una cuestión menor. No se detuvo acá en La Plata, sino en la manifestación en Capital Federal, pero quiero decir, entre los detenidos hubo una compañera nuestra. Anteriormente, en la semana anterior, hubo otro compañero, Arrospe también, que fue detenido, en fin. Nuestra solidaridad con los detenidos, con los heridos, y obviamente con Pablo, con un dolor muy grande para todo el movimiento nacional y popular. Bueno, esto es y ha sido el programa de hoy, con alguna dificultad técnica. Cactus, volver a Perón. Nos vemos la semana que viene. Fuerte abrazo.